Llegó a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Un programa más, como siempre digo, de Radio ABC. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una nota extraordinaria con una persona que también es extraordinaria porque él es musicólogo y además de musicólogo es un tipo que se ha encargado, pero lo ha hecho desde el corazón, como si fuera un hobby, de la recopilación folclórica cultural de Galicia aquí en la República Argentina. Y usted me preguntará, ¿cómo es eso? Y bueno, el trabajo tan grande de la inmigración gallega acá a la Argentina ameritaba de alguna manera un estudio pormenorizado de lo que es nuestro folclore. Así como están haciendo ahora la recuperación de la gaita porteña en Galicia y todo lo demás. Esto empezó quizás en ese primer trabajo que nosotros conjuntamente con esta persona empezamos a hacer desde la Asociación de Gaiteros Gallegos de la República Argentina hace muchísimos años atrás. Este musicólogo, que hace muy poquito dio una disertación maravillosa en el stand de la Junta de Galicia en la Feria del Libro, se llama Norberto Pablo Sirio. Es un tipo que ha estudiado muchísimo con respecto a dos trabajos casi en específico que tiene, que uno son el culto a San Baltasar y los negros en la República Argentina, que ese es un trabajo también específico que está auspiciado por el Instituto Argentino Carlos Vega, y el otro trabajo que lo hizo como hobby, como algo personal, porque él también aprendió a tocar la gaita, y él no tiene nada que ver con los gallegos ni nada por el estilo, no tiene sangre gallega, no tiene absolutamente nada, pero se enamoró del instrumento y como tal empezó a hacer estudios y empezó a recabar información, no solamente de gaitas, ya lo vamos a escuchar conversando de toda clase de cosas de folclore, de pandereteros, de cantareiras, de trabajos de la coral Rosalía de Castro. Tiene un montón de trabajos hechos y además que se los han publicado todos en Galicia. Bueno, ya lo va a hablar él en la entrevista. Así que vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a poner dos avisos que tenemos del Corcubión y después empezamos con la nota. Y todo esto acompañado con la música de las recopilaciones que hizo Pablo Sirio durante todo su tiempo. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, nos vemos al final. ABC del Partido de Corcubión anuncia su nuevo tour Sol, playas y paisajes en el sur de España y Portugal. 15 noches recorriendo, escucha bien, la costa del sur desde Madrid hasta Benidorm y de ahí hasta el Algarve portugués y Costa de Lisboa, recorriendo cada lugar y disfrutando la naturaleza y cultura, con hoteles, excursiones, en régimen todo de media pensión, no te lo podés perder. Salimos por Iberia el 8 de septiembre. Si querés tener más detalles, llama al 115
249-3775 y preguntá por el señor Juan Carlos. Repito, 11-5-249-3775 y preguntás por el señor Juan Carlos. Este es el Tour 2025 del ABC del Partido de Corcubión por el sur de España y Portugal. 15 noches. Acuérdense, recorriendo las costas del sur, desde Madrid hasta Bernidor y de ahí hasta el Algarve portugués y las costas de Lisboa, recorriendo cada lugar y disfrutando la naturaleza y su cultura, con hoteles, excursiones en régimen de media pensión. No se olviden, Tour ABC 2025. Los esperamos. Se nos viene el invierno. Yo te voy a dar un par de tips para ir zafando en estos primeros días de frío, ¿sí? Y más ahora en junio, que estamos preparando todo. Todavía seguimos con el viaje para irnos a el sur de España y Portugal, con el cual te podés sumar todavía, así que estás a tiempo. Mirá, podés disfrutar de un buen vino en el Día del Padre. ¿Y por qué digo esto? Porque como se nos viene el invierno, yo te voy a decir cómo combatirlo. Nosotros tenemos la solución. Caldo gallego y queimada en el Corcubión. Sí, señor. Caldo gallego y queimada en el Corcubión. ¿Cuándo? El domingo 1 de junio desde las 13 horas en nuestro campo, ¿sí? De la calle Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Ameniza os besuqueiros, o sea que vos te comes un buen caldo, bailás un rato con la patrona, te divertís, y después ¿qué va? Porque además de eso, con eso solo no, porque te voy a decir cómo viene la cosa. Caldo gallego con navisas. Nada de caldo gallego así normal, que eso no. Con navisas, bien a la galega, como tiene que ser. Con unto y toda la parsimonia, como corresponde. Además después tenés canelones con estofado, tenés postres, bebida y como ya te dije, al final una buena queimada para hacer el bajativo, ¿viste? Porque si no, se necesita hacer el bajativo. Así que lo único que falta es muchas ganas de pasarla bien. ¿Qué día entonces? El 1 de junio a las 13 horas en Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Caldo gallego y queimada en el Corcubión. Para informes y reservas, como siempre, de lunes a viernes, de 10 a 20 horas, al 11-5-618-7713. 11-5-618-7713. Y si no, de lunes a viernes por WhatsApp podés hacerlo al 11-5-410-0106 o 11-5-249-3775 y si no al 11-4-475-0962. Te esperamos para que disfrutes el 1 de junio el mejor caldo gallego con naviza, asunto y toda la parsimonia, queimada, os besuqueiros y a pasarla bien para sacar el frío en el ABC del Corpus. No faltes,
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes, como siempre, un programa más de Radio BC. Y hoy la verdad que estoy muy contento, voy a hablar con una persona que la considero un amigo de muchísimos años, con los cuales hemos compartido infinidad de trabajos, y como es un gran profesional y ha sabido hacer su trabajo de manera absolutamente perfecta, diría yo desde mi punto de vista, calculo que es uno de los musicólogos, con respecto a la música gallega, el más importante que tenemos en la Argentina. De eso no cabe la menor duda. Y lo quiero saludar primero y después seguir hablando con él y con todos ustedes. El nombre es Norberto Pablo Sirio, pero todos lo conocen por Pablo Sirio. Así que yo le voy a decir Pablo directamente. ¿Cómo andás, Pablito? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien acá. Pero la verdad que estoy muy contento de poder volver a hablar con vos y saber exactamente el trabajo que vos hacés permanentemente por la música gallega aquí en la República Argentina, y que ha cruzado el mar y que del otro lado del Atlántico, especialmente en Galicia, te tienen considerado como un estudioso de el folclore gallego en nuestro país. Bueno, sí, son muchos años de dedicación al tema, muchos años. Así es. Tuviste una temporada en la cual estuviste un poquitito guardado, quizás Sí, dándole a tu otra pasión, que son los negros en la Argentina, con respecto a eso, que también es un trabajo extraordinario que vos tuviste con respecto a lo que es San Baltasar específicamente. claro. Sí, tengo altos y bajos con esta cuestión de la investigación. A veces le dedico más a un tema, a veces a otro. Hay coyunturas que a veces te piden un trabajo de acá, otro un trabajo de allá. A veces uno se cansa un poco también de un tema, entonces la voy remando. Así es. Mira, Pablo, específicamente quería hablar un poco con vos con respecto a los inicios. Primero, que nos digas cómo fue tus inicios como gaitero. Yo conozco la historia, pero hay mucha gente que no la conoce. De hecho, vos muchas veces vas a dar charlas y demás, y quizás no te preguntan estas cosas, que son por ahí desde mi punto de vista básicas, porque yo sé el maestro que tuviste, sé cómo aprendiste y sé cómo te hiciste cargo del grupo de Casa de Galicia en su momento. Entonces, quiero que me cuentes toda esa historia. Bueno, yo conocí la gaita gallega de casualidad. Yo no soy de familia gallega, en absoluto. Y tenía un compañero en la escuela secundaria que tocaba muchos instrumentos. Estamos hablando década del 80. Ni siquiera había existido, ni siquiera había comenzado lo que después se llamó la world music, no existía el CD. Entonces, ya a mí me gustaba la música antigua, la música medieval, la música renacentista. Empezaba a estudiar flauta dulce, y este compañero de colegio, yo iba a la casa y tenía 40, 50 instrumentos de todo el mundo, lo cual era una rareza, ¿no? Encontrarme con un charango boliviano, un sikus, un chistu vasco, una baralaica, qué sé yo, de todo tenía, de todo, un virtuoso tocando. Te voy a interrumpir un segundo. Sí. ¿Esa persona de casualidad no sería Federico Salesi? No. A Federico lo conocí un poco después, no. No, está bien, disculpame, se llama Pablo Meselani. Ah, Pablito Meselani, sí, por favor. Vive en España hace mucho tiempo. Él es de familia italiana y vasca. Y él conoció la gaita gallega también de casualidad a través de Avelino Rodríguez. Entonces, claro, yo cuando vi la gaita ahí en la casa sabía lo que era por la música antigua, por la música medieval, las cantigas de Alfonso el Sabio, todas esas cosas. Y le digo, uy, tenés una gaita, qué bueno, sí. Bueno, la tocó, me encantó. Digo, ¿dónde la conseguiste? Pensando que, bueno, hay que traerlas de Galicia. No, las hace un artesano que vive en Capital. Entonces, bueno, me contactó con él, me presentó, fuimos a su casa, calle Saavedra, me acuerdo, y le encargué una gaita. Le encargué una gaita que me la hizo en si bemol. Y a mí, al comienzo, no me interesaba la música gallega en lo más mínimo. Yo lo que quería era tocar música medieval.
tenía el instrumento. Digo, bueno, empiezo a tomar clases con usted para aprender a cómo se maneja el instrumento, pero no me interesaba la música en sí gallega, y obviamente él no me iba a enseñar música medieval. Así que empecé a estudiar en la Federación de Sociedades Gallegas, muy poco tiempo, habré ido 2 meses, por ahí. Y con lo poquito que aprendí, que yo creí que tocaba, empecé a tocar en público, en los grupos que tocaba de música antigua. Yo creía que tocaba, pero bueno, después esa gaita se arruinó, el fork eran de goma, en ese momento se hacían de cámara de neumáticos, no sirvió más, y no me acuerdo cómo conocí a Manuel Urbano García Pose. No me acuerdo cómo lo conocí. Le llevé la gaita, me la reparó, tenía su taller en su casa en Lanús, me la reparó y me dice, ¿sabes tocar? Y digo, sí, sí, sé tocar. Claro, cuando me escuchó tocar, no me dijo nada. Yo pensé que tocaba, claro. Cuando lo veo tocar a él, le digo, no, pero usted tiene claro, ¿usted da clase? Le digo, no, me dice, clase no doy, pero si querés, yo toco en un grupo de música gallega y si querés venir a aprender ahí con el grupo, venite. Es gratis además. Bueno, y ahí empecé en Casa de Galicia, año 92. Año 92, empecé en Casa de Galicia. Tuve que... Es muy feo aprender a tocar mal, porque uno después tiene que sacarse los vicios y resetearse, ¿no? En términos modernos. Así que me costó muchísimo entender lo que es el picado, por ejemplo, ¿no? Entender cómo se hace una segunda voz, pero sobre todo lo del picado, porque, bueno, es algo muy propio de la gaita, ¿no? En otros instrumentos de viento no hay. Me costó bastante pescarle la vuelta. Y lo que me enseñaba, obviamente, era repertorio gallego puro y duro, como Avelino, ¿no? La ventaja que tuve fue que, al saber leer música, yo le pedía que me escriba las partituras para ir ganando tiempo en casa. Así que en poquito tiempo, 3 meses más o menos, aprendí casi todo el repertorio de baile, que eran unas 20 obras, más el repertorio que hacen los músicos en el intermedio, algunos pasodobles, ¿no? Así que en total, yo en muy poco tiempo aprendí todo el repertorio del grupo. Y pude tocar con un mínimo de nivel ya en las actuaciones. Y ahí fue cuando se dio una oportunidad única, digo única por la generosidad de que me invitaron y por el costo de todo, y porque nunca se volvió a repetir en mi vida, que es un viaje a Galicia con el conjunto de gira. Así que fuimos un mes, en el año 93, fue en el Jacobeo, y estuvimos un mes de gira en Galicia, actuando. Ahí me perfeccioné más todavía, conocí directamente Galicia. Ahí sí ya me interesaba más la música gallega en sí misma, entonces aproveché y compré todo lo que pude de cassette, libros. Recién empezaban los CDs. Y a la vuelta del viaje, García renuncia al cargo de director. Y me eligen a mí como director musical porque, bueno, tenía conducta, tenía todo el conocimiento de la gaita, tenía todo el repertorio ya conocido, y ahí quedé como director de ese grupo un par de años, o un poco más, hasta el 96 creo que fue, hasta que me fui. Y después estuve en varios conjuntos por ahí dando vuelta, un tiempo en Lalín, otro tiempo, ya no me acuerdo ni los nombres de las entidades. Pero ya para ese entonces, más que interesarme la música gallega, me interesó investigar la música gallega en la Argentina. Me daba cuenta que la mayoría de la gente con la que yo tocaba era gente mayor, con muchos conocimientos de la gaita y del canto, etcétera, y que todo ese mundo sonoro que yo veía en bambalinas, eso no estaba después en el espectáculo.
los cantos así de sobremesa. Entonces digo, esto es muy valioso, esto tiene valor antropológico para documentar. Conocía lo que es la Recolleita en Galicia, ¿no? Entonces digo, bueno, sería interesante armar una investigación sobre la música gallega en la Argentina, en el proceso migratorio, con todas las características que eso implica. Y para ese entonces yo ya estaba promediando la carrera de antropología en la UBA, tenía suficientes herramientas teóricas y metodológicas, y en el 96 tuve la gran oportunidad de entrar a trabajar como investigador en el Instituto Nacional de Musicología, que es donde sigo trabajando actualmente, que depende de Secretaría de Cultura de Nación. Así que fue en ese año, 96, que sistematicé el proyecto de investigación de la música gallega en Argentina. Eso, la verdad que, bueno, es más que interesante y me parece que se empieza a abrir todo ese abanico de estudios que vos hiciste cuando formamos el AGA, Pablo. Porque vos, a ver, yo me acuerdo, mirá, cuando nosotros fundamos el AGA, que lo fundamos 3 personas, la cual, bueno, una se fue a vivir a España, que no viene a colación, pero entre vos y yo no me olvido más, cuando conseguimos los primeros discos de Dopazo que nos había prestado la señora Maruja Boga, sí. y que hacía un montón de tiempo que eso nunca había salido a la luz, Claro. desde que ella se había jubilado, nunca lo habían pasado por una radio, y conversándolo con vos, dijimos, vamos a ver a López Garra, y vamos a pasar por López Garra estos discos, porque tiene que pasar así. Entonces creo que vos los digitalizaste o algo por el estilo, algo fue así, y pudimos pasar de vuelta a Manuel Dopazo por una radio argentina después de, no sé, casi 30 años que no se escuchaba. Y ahí es como que empezamos a hacer esos trabajos, o vos específicamente empezaste a hacer esos trabajos. Lo mío era más una cuestión de hobby que otra cosa. Y trataba de apoyarte de alguna manera en lo máximo que podía dentro de las circunstancias, para que tu trabajo saliera a la luz, ¿no? Pero creo que eso ayudó, ¿o no?
Sí, totalmente. Eso fue en el 97, creo, ¿no? 97, 98. Así es. Aclaremos que AGA significa Asociación de Gaiteros Gallegos Argentinos. Así es. Y la idea era, bueno, nuclear a todos los gaiteros que había en distintas asociaciones, incluso del interior y del Uruguay, nuclearlos en una entidad, potenciar los estudios de la gaita, compartir saberes. Estamos hablando de una época, claro, pasaron 30 años, pero tecnológicamente pasaron muchísimas cosas que en ese momento conseguir partituras, conseguir una grabación, no era fácil, no era fácil. No, Video. para nada. Y además mismo juntos en el AGA, mientras que hacíamos los ensayos en el centro, en el ABC del partido de Corcubión, Exactamente, en el Corcubión. que no me olvido más, conocimos, empezó a venir gente a la banda, que nosotros decíamos, pero ellos son los maestros de las instituciones, nosotros no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y bueno, empezaron a participar dentro de la misma AGA, Sí. y nos trajeron información como Muras, como fabricante empezamos a averiguar también de García de Lanús, empezamos a averiguar de los punteros que decía que terminaba de hacer Santa Marina acá en Argentina, y vos empezaste ya con la investigación de Manuel Dopazo, que calculo que es una de las investigaciones más importantes que has hecho con respecto musicológicamente a los gaiteros de Argentina. Creo que tu recopilación de Dopazo es la más importante que se haya visto, conjuntamente con la de José Ramón González de Lanús, de Bernal, perdón, que verdaderamente tendríamos que decir José Ramón González de Vilaquinte, pero como ya estaba gaitero de Vilaquinte, nosotros le decíamos José Ramón de Bernal. Claro, ¿no? claro. Sí, dos figuras muy importantes en la historia. A Dopazo, por razones lógicas de tiempo, no lo llegué a conocer. Él murió en el 52. Con José Ramón sí, compartí sus últimos 13 años de vida. Falleció en el 2008. Y lo de Dopazo, bueno, fue un encargo en ese momento de un sello discográfico de Galicia, Tiracolo, que empezaban a hacer ediciones documentales, ¿no? Entonces la idea era rescatar esas grabaciones antiguas, escribir la biografía de Dopazo, reunir fotografías. Por suerte él participó en películas argentinas, entonces también hay filmografía, y poder reconstruir toda su trayectoria artística, porque fue el gaitero de América. El nombre de él artístico era el gaitero de América. Gracias a vos conocí a la familia, porque bueno, había que localizar los descendientes, ¿no? Y gracias a vos los localicé, vos lo localizaste, me pasaste el dato, mejor dicho, y fue una mujer, sobre todo de esa familia, una nuera, Chon, le decían de sobrenombre, que era la que más conocimiento tenía sobre Manuel. Fue la persona que más me brindó esos conocimientos. Conservaban muchos objetos de Manuel, fotografías, discos, bueno, las gaitas, y ahí conseguí más grabaciones. Algún viaje que hice a Montevideo, conseguí de carambola también algunos discos más de pasta, discos que son extremadamente frágiles, difíciles de hallar. Después hay que digitalizarlos con un proceso, limpiarlos. Y reuní unas 20 composiciones más o menos grabadas por la banda de él, que eran los gaiteros de Vilaverde, que fue la primer banda de gaitas gallega. O sea, el concepto de banda de gaita como formación empezó acá, empezó en Buenos Aires, por él. Exactamente, que además eran toda gente de la familia, más algún gaitero que por lo que estuvimos haciendo alguna investigación previa, yo no sé si eso podés llegar a tenerlo o no, hablamos con un descendiente de Aurelio Sisto. Exactamente. Y Aurelio Sisto estuvo en los gaiteros de Vilaverde. Sí, sí. Así. Bueno, cuando hablamos de banda de gaitas, en ese contexto eran 5 gaitas. No es el concepto de ahora que son 30 para arriba, ¿no? Pero bueno, en ese momento reunir 5 gaitas era una sonoridad y
y un complemento a la vista que era único, ¿no? No, además 5 gaitas más percusión y la Claro, afinación. claro. Y la afinación, porque yo te digo sinceramente, cuando yo vi la película de Nini Marshall, cuando ella, viste, que viene a los gritos que dice, ¡All gaiteros, ahí ven all gaiteros! Bueno, y que viene haciendo el desfile Manuel Dopazo, que entra con los gaiteros de Vilaverde para subir arriba al escenario. Sí, Primero, venían caminando al ritmo de lo que tocaban. claro. Segundo, la afinación tanto del tambor como del bombo estaba totalmente afinada con la gaita, que era algo impresionante. Entonces vos escuchás eso, de cómo sonaba eso, y además en una película que supuestamente los micrófonos de aquella época, el Claro, ambiente de aquella época, no se podía hacer nada que tuviera tanta fidelidad como para poder lograr lo que logró Dopazo en ese momento. Y si vos lo escuchabas así en esa película, yo me imagino lo que podría llegar a ser ahora, en el claro, siglo claro. XXI. Además, pensemos que esa película no era un documental, esto era una nota de color, si se quiere, que dura 1 minuto la escena esa. Para nosotros ese minuto vale oro, por supuesto. Entonces, y con la tecnología de esa época, por supuesto. Entonces, gracias al cine argentino que transitaba la edad de oro, eh, tenemos esos registros fílmicos que hoy son documentos históricos. Sí, después hay otra grabación de Manuel Dopazo, que vos también la debés tener, que es en una película de Narciso Ibáñez Menta. La calle junto a la luna. Exactamente, que el tipo, es más, no toca música gallega precisamente en esa película. Toca música Claro, española, pero no claro. Y, gallega. y además no se lo ve. O sea, es música de fondo de una escena, y no se lo ve a él. Y lo que encontré hace poco es una primer película donde él participó. Hay otra película. Lo que pasa es que esta película es tan antigua que es cine mudo. Es cine mudo y es la filmación de un recreo, o sea, está filmado por los propios gallegos. Ujú. Es la filmación de un recreo en la costa bonaerense. Y actúa el grupo de Dopazo. Claro, que Y sería en Quilmes o por ahí Vicente López también. sí, sí, sí. Y bailan. Si mal no recuerdo, era el centro Arantey. Si mal no recuerdo. Pero bueno, tengo la película. Y es tan antigua que todavía no había llegado el sonido. Esa película se la llevé ahora al nieto de Dopazo, con el que tengo una muy buena amistad ahí en Ituzaingó. Se la llevé, se la copié para que la tengan en la computadora y que, bueno, es patrimonio familiar también de ellos, ¿no? Ni sabía que existía. Mirá vos, o sea, seguís todavía recopilando cosas. Y eso no, ese fragmento, ¿no lo podrás subir a tu página de Facebook? Porque vos tenés una página de Facebook que es algo maravilloso, Pablo, Sí, y que es dame el nombre exactamente para que la gente pueda llegar sí, a conocerla. se llama Galegos de Argentina e Uruguay. Bueno, perfecto, perfecto. Galegos de Argentina e Uruguay. Esta semana agregué Uruguay. Exactamente. ¿Y no se podrá subir el fragmento de esa película ahí? Sí, no, de hecho la película es muy cortita, dura como duraban esas películas en ese momento, duraban, no sé, 8 minutos, eh, 10 Claro. minutos máximo. Eh, sí, sí, puedo subirlo ahí, explicando de qué se trata, porque la gente, no todo el mundo sabe lo de cine mudo y de repente van a ver una película y sin sonido van a pensar que algo funciona mal. No, está bien. Inclusive, si querés ayornarlo un poco, le podrías poner algún tema de Dopazo de fondo mientras que se ve la imagen. Claro. Pero bueno, yo sé que lo tuyo es una cuestión científica, no es una cuestión artística. Así que no te preocupes por eso. Pero la verdad que es un documento único, que eso no se puede perder y eso hay que verlo.
Lo que pasa que es una colectividad, fue y es una colectividad tan grande y tan rica culturalmente, y que pasó diversos momentos de la Argentina, digo desde el punto de vista económico, en donde hubo épocas en que realmente se hizo muchísimo por la cultura gallega acá a nivel de producción cultural, que hoy es mucho más difícil, ¿no? Y la verdad que uno, claro, cree conocer toda esa época y de repente aparecen conjuntos que uno no conoce, gaiteros que uno no conoce, películas que uno no conoce, fotos. Revisé, por ejemplo, la colección completa de las fotos de caras y caretas. Son cerca de 80.000 fotos que están en el Archivo General de la Nación. Y encontré fotos originales de Dopazo. Claro. De los diferentes, se llamaba Compañía Artística Gallega también, otro de los nombres que tenía. Claro, de repente Caras y Caretas sacó alguna nota en su momento sobre él, y ahí están las fotos originales. Así que, bueno, el trabajo de investigación es así, es apasionante, es infinito, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y lo que me di cuenta tempranamente, cuando empecé la investigación, era que tenía que tener más, digamos, hay diferentes generaciones de gallegos y descendientes acá. Y me di cuenta tempranamente que tenía que atender, en primer lugar, la gente mayor, por una cuestión lógica de edad y lo que es la memoria oral, lo que es el conocimiento oral, que ese conocimiento desaparece cuando la persona muere, lamentablemente. Entonces, uno puede encontrar una foto, puede encontrar una partitura, pero hablar con esas personas que te cuenten la historia, ver los archivos privados, los archivos familiares, yo de eso me di cuenta tempranamente. Entonces aproveché bastante una camada de inmigrantes que habían nacido en los años 30, incluso antes. Ahora, yo digo, sos el tipo que debe tener la colección de discos de música gallega más grande que debe haber ahora acá. Yo no sé si habrá otro tipo que tenga tanta cantidad de... Pero especialmente no por sello discográfico o de trabajo que hayan sacado productoras, como lo fue Hermida en Lanús o algo por el estilo. Sí. Sino también a nivel de grabaciones. Porque yo me acuerdo que vos fuiste a Mar del Plata y que fuiste a buscar a gaiteros de Mar del Plata, a uno que vivía, ya no sé ni por dónde, ya me olvidé eso, porque vos me contabas la historia que vos ibas a la casa de este tipo y que bueno, él era portero o algo por el estilo y tocaba la gaita y... Sí. Y como eso te habrás topado con infinidad de gaiteros que habrán quedado también de aquel momento, que por ahí no eran tan conocidos y sin embargo tocaban. Claro. Sí, el problema que tuve para desarrollar esta investigación es que nunca tuve financiamiento de ningún tipo. O sea, yo me dedico a la investigación, pero el proyecto que tengo en el Instituto de Musicología es sobre música afroargentina. Este proyecto de música gallega es autofinanciado, Sí. en particular. Entonces, bueno, lo hice al ritmo que podía mi bolsillo. Por ejemplo, todo lo que es Capital y Gran Buenos Aires, digamos, se arregla con un colectivo o dos, eso no es problema. Pero cuando uno habla de gallegos de la Argentina, digamos, hay que conocer otras provincias, localidades pequeñas, y lo pude ir cubriendo en la medida de mis posibilidades cuando iba de vacaciones. Cuando iba de vacaciones a Mar del Plata, aprovechaba y me iba al centro gallego o conocía algún programa de radio gallego y ahí me contactaban con gente. Una mujer que canta con pandereta en Mar del Plata, maravillosa, yo creo que vive todavía, Dolores Castiñeira Lago. Las grabaciones maravillosas que le hice en la casa, divina esa mujer. Y ahí sí, el gaitero que me decís, ese era portero de un edificio bien del centro, esos rascacielos, y él vivía en la azotea, la casita del portero. Entonces dejaba un reemplazante en la planta baja y subíamos a la casita de él y tocaba hasta que se cansaba la gaita. Y charlábamos, o tocábamos juntos, sí, después falleció ese señor.
Sí, 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 yo me acuerdo como anécdotas haberte acompañado a verlo a José Ramón a la casa ahí en Bernal sí, y pasar una tarde extraordinaria conversando con él y tocando con él. Yo no me voy a olvidar más el cariño que José Ramón me brindó, tanto él como Dorinda. Los dos para mí eran, no sé, personas extraordinarias, hasta el punto que todavía guardo con amor, pero con amor fraterno, lo tengo guardado en un cajoncito, ese broche de corbata que me mandó Dorinda el día que falleció José Ramón. Eso sí, no me lo voy a olvidar jamás, Pablo, jamás, jamás me lo voy a olvidar. Es sí, sí, algo que lo tengo en el corazón, ¿viste? Porque me conmovió a tal punto que es el día de hoy que todavía me sigo emocionando cuando me acuerdo del desprendimiento de Dorinda, de algo tan, por ahí, si se quiere, tan chico, pero con tanto cariño como diciéndole, Tomás, lleváselo a Daniel porque el José Ramón gesto, te claro, quería mucho. el gesto, claro, 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 Así que claro. la verdad que, y acá entramos en algo muy específico, Pablo, que acá hay un trabajo científico extraordinario, porque vos conociste la vida completa de José Ramón González Pérez. Y es más, yo la pude haber inclusive agregado con cierta parte de la hermana de José Ramón, que yo la conocía, que estaba casada con una persona que era un manquito o algo por el estilo, le faltaba un brazo a ese hombre, por un problema, Sí, y que cantaba en la coral Rosalía de Castro del Centro Pontevedra de Buenos Aires. Y yo la... benigna, ¿Eh? benigna decís, Claro, y yo la conocía de chico, la conocí de chico durante muchos años, a ella, y yo no sabía que el hermano de ella tocaba la gaita. claro, claro. Lo que pasa que, bueno, José Ramón fue un personaje muy atípico, ¿no? Cuando uno habla de la historia de la música gallega, ¿cómo se escribe la historia? Bueno, buscas periódicos, buscas partituras, buscas discos, fotos, etcétera, y con eso construís la historia. Bueno, José Ramón desafió ese método de historia porque el hombre, como vino de Galicia acá, que emigró en el 49, no sé si era porque era uranio, no le interesaba la vida societaria, eh, decidió no tocar, nunca tocó en público, nunca tocó en público, pero sin embargo mantuvo todo ese conocimiento vivo prácticamente a diario en su casa, tocando la gaita, la mujer bailando. Sin embargo, bueno, las hermanas, que vinieron varias hermanas de acá, como decís vos, una cantó en la Rosalía de Castro, eh, otra yo me la encontraba cuando tocaba yo en las regionales, me la encontraba en el Lucense cada 2 por 3. O sea que no es una cuestión genética o de familiar. La personalidad de él era así. Uh -huh. Y lo conocí también de casualidad, cuando antes del AGA habíamos armado un grupo con Inés Mouso, eh, eh, y otros compañeros que tocaban otros tipos de gaitas, y habíamos armado un grupo de investigación que se llamaba Las Gaitas y su Música. Eh, Estaba Pablo Meselani también, con la gaita búlgara, yo me encargaba de la gaita medieval, Inés y la hermana de la gaita gallega, y había otro chico con la gaita asturiana, y él fue el que invitó a José Ramón a una de las charlas que dimos. Ahí lo conocí. Uh -huh. Escuché tocar, me quedé duro porque dije, el estilo de tocar de los Ancares. Exactamente, exactamente. ¿Eso Yo qué? le contaba, mirá, y vos sabés que en Galicia, creo que ya estás enterado porque lo habrán hablado con vos y todo, está el famoso trabajo de la gaita porteña, que están haciendo la reconstrucción de la gaita porteña, ¿no? Específicamente las gaitas de llaves. Sí, Bueno, ya lo habrán hablado con vos y todo, me imagino. No creo que no lo hayan hablado con vos. Sería muy raro porque además está de por medio nuestro común amigo Ojeiteiro de Alba. Yo, perdoname, muchas veces se me van los nombres de la cabeza, debe ser la edad ya a esta altura del partido. Pero bueno,
Y les conté la famosa anécdota que me contó José Ramón, que eso sí no me lo olvido más, de cuando él lo fue a ver a Dopaso y se Sí, quiso meter él en los gaiteros de Vilaverde, que Dopaso le dijo que él no podía tocar con él. claro. Y entonces José Ramón le contesta, bueno, pero usted tampoco podría haber tocado conmigo nunca. Como diciendo, son dos estilos totalmente distintos, pero que él toca mejor que Dopaso, decía José Ramón. Yo creo que eso le habrá marcado a él para recluirse en su casa, por lo que ahora puedo reconstruir de toda su historia. Primero que él, bueno, como todo migrante, salió contra su voluntad prácticamente, o sea, no quería migrar, esa gente, nadie quería migrar. Pero bueno, en la posguerra había hambre, no había suficiente para comer, entonces, en el caso de él, ese fue el móvil principal de la migración, como la de sus hermanos. Eh, y él lo tenía muy, muy, muy consciente. Nunca le interesó vivir acá en la Argentina. Entonces, no se integró a la Argentina ni a la colectividad gallega porque él mentalmente seguía viviendo en Vilaquinte, ¿no? Vilaquinte, recordemos, es un pequeño pueblo del Cervantes en los Ancares lucenses. Cerca de Navia de Suarna, esa zona. Eh, Exactamente, que todavía, entonces, además es muy específico porque el abuelo de José Ramón había ido a vivir a Cuba y después él se volvió de Cuba de vuelta a Vilaquinte. Entonces a él le llamaban Ofillos do Bodego, que eran el, la- el mote que le ponían a la familia de ellos. Porque, claro, viste que en los pueblos las casas tienen nombre, no número como acá. ujú. Entonces, la casa de él era a Casa do Bodego. No, el que se fue a vivir a Cuba fueron los padres. O- De hecho, José Ramón nació en Cuba. eso, Claro. exactamente. De hecho, nació en Cuba. Nació en 1913. Lo que pasa que, bueno, a los 8 meses de edad los padres deciden volver toda la familia a Galicia porque no se hallaban en Cuba por el calor. El trabajo de la zafra era muy, muy, muy,
muy cuesto, como decían. Exactamente, además tenemos que saber, para que la gente conozca un poco, por ahí hay mucha gente que no sabe, Vilaquinte está, como dijo bien Pablo, pertenece al municipio de Cervantes, en Los Ancares, y eso es una zona altísima. De hecho, si uno va al municipio de Cervantes, cerca de Vilaquinte, y ve hacia abajo, parece que estuviera desde arriba de un avión. Con eso le digo Claro. todo. Entonces, Sí, las montañas más altas de Galicia son los picos de Ancares, claro, justamente. exactamente. Y es un punto tripartita. A tal punto, este punto tripartita, que otra de las anécdotas que me acuerdo que me contaba José Ramón, era que había un pico cerca de la casa, que depende de donde, como se sentara él, estaba o en León, o estaba en Asturias, o estaba en Galicia, en ese Claro, mismo pico. claro. Por eso el estilo de él era más asturiano, más asturiano. Incluso él culturalmente se reconocía más con Asturias que con Galicia. Él decía, no, no, en Galicia son todo cruz y corona. Y en cambio, eh, Asturias Sí. eh, era como otra vida por los mineros de Asturias, la revuelta de los mineros de No, no, Asturias. sí, porque él era republicano y además de Claro, hecho peleó para la República. claro, él era Este, anarquista. Exactamente, él peleó para la República y de hecho las anécdotas de José Ramón, que la verdad que era una Biblia viviente, en el Eh, sentido de que vos lo escuchabas y parecía que estabas viviendo vos la misma guerra civil con las sí, cosas que te contaba, ¿viste? Que se tenía que esconder en la montaña, que pasaban por ahí semanas de frío y hambre porque no tenían ni para comer en una cueva, en unas montañas de los Ancares para que no lo agarren los franquistas y lo pasen a deshuello, ¿viste? sí, claro. Así que bueno, José Ramón mantuvo acá todo ese conocimiento vivo, pero no público, no público. Y ya digo, lo conocí de casualidad, me asombró, me impactó, me asombró muchísimo. Le pedí el teléfono, si lo podía ir a visitar, sí, sí, cómo no. Y bueno, ahí empecé a ir a verlo, y ahí me di cuenta que estaba ante una riqueza cultural enorme, enorme, que llegó un tiempo en la investigación que yo hacía, que más que investigar los gallegos de Argentina, estaba solamente investigando a José Ramón. En un momento me di cuenta que uno lleva el diario de todo lo que hace, ¿no? De investigación por investigación. Y digo, los últimos 20 viajes de investigación que hice son a la casa de José Ramón. Tengo que ampliarme un poco, o sea, tengo que ver otras cosas, porque, este, eh, pero bueno, eso era porque me daba cuenta que había una riqueza musical enorme, enorme, y un virtuosismo y una memoria de todo el repertorio gallego, asturiano, leonés. Y además un adelantado a su época, Pablo. Vamos a decir la verdad, porque el tipo trabajaba con dos grabadores Geloso de los Sí, viejos sí, y mientras que grababa en un grabador, después ponía a sonar ese grabador y arriba de ese grabador tocaba la gaita o tocaba el tambor o tocaba el bombo y grababa con el otro grabador. El tipo hacía un multipista con dos grabadores Geloso. Increíble. Es algo. pero además pensá que él cuando emigró todavía en su casa se iluminaban con antorchas. O sea, fíjate el salto tecnológico que implica para una persona que sale de vivir en casas de piedra, iluminado con antorchas, a pasar ya en los 50, él emigra en el 49, ya en los 50 el padre le pedía que le mande grabaciones. Ujú. Al principio es como decís vos, ¿no? Era con el Geloso y después era con cassette. Y cuando salió la doble casetera, bueno, tenía toda la batuta. Sí. Eh, y así pudo recomponer el dúo que armaba con Pozo. Él tocaba en Galicia con Pozo. Entonces volvieron a tocar juntos a través de las grabaciones. Exactamente, increíble, increíble. La verdad que la vida de José Ramón es como para hacer casi una serie de Netflix. Mirá lo que te digo. Sí, y lo lindo que cuando yo empecé a sistematizar todo el estudio que tenía de él, estamos hablando de cerca de 1.600 obras grabadas, cerca de 400 cartas. Él conservó toda la correspondencia que recibió de Galicia, toda, de Galicia, de Francia, de Cuba,
de todas partes, ¿no? Ujú. Donde estaba la familia. Las fotografías, todo. Empecé a sistematizar todo eso. Claro, él ya había fallecido hace mucho, ¿no? Estamos hablando que falleció en 2008. Y una vez me fui de vuelta a la casa. Digo, tiene que estar viviendo la nieta ahí. Y me fui porque el teléfono ya no contestaba, se ve que le dieron de baja el teléfono. Y sí, la encontré a la nieta, se acordaba perfectamente de mí. Y lo increíble, me dice, no, pero mi tía Benigna vive. No, ¿cómo que vive? Estamos hablando justo antes de la pandemia. Sí, que esto vi el teléfono. Bueno, así que me reconecté con Benigna, que nos conocíamos de vista nada más. Vivía por acá, por donde termina la línea E de subte, ahí por Flores, bajo Flores. Y bajo Flores. Sí. Bueno, y llegué a ir 2, 3 veces a la casa de Benigna. Gracias a Dios la llegué a entrevistar, estaba lúcida, recordó un montón de detalles que yo no conocía de la familia, también conservaba cartas del padre, fueron fotografías de la coral, etc. Así que pude incluso salvar un resto de historia, ya ella con 92 años, por ahí tenía cuando la conocí. Bueno, menos mal que toda esa Y documentación la tenés. completar un poco algunos detalles de la historia familiar, que claro, yo ya no tenía a quién preguntar. De toda esa generación, yo pensé que... Y quise contactarme con descendientes de José Ramón vía páginas web de Ancares, ¿no? Claro, es imposible, porque con el apellido González Pérez aparecen 200. Sí, seguro. Fue imposible. Ahora sí tengo contacto con ellos, pero en ese momento no tenía cómo. Bueno, pero vos hiciste un viaje a Villaquinte. 2 viajes. 2 viajes a Villaquinte. Esto demuestra, digo, el trabajo científico y la responsabilidad de Pablo de cómo entra en ese trabajo científico a tal punto de que el tipo, está bien, pues seguramente lo aprovechaste para dar algunas disertaciones en España o algo por el estilo. Pero más allá de eso, o sea, entra en la responsabilidad de ir inclusive hasta el lugar a donde nació a la persona que investiga y tratar de ubicarse antropológicamente en ese lugar y de cómo vivía. ¡Ey, Terranota! Ei, tocar una
Claro, yo ya conocía el pueblo de memoria. Conocía el pueblo de memoria por José Ramón, pero digo, yo tengo que conocer en vivo la historia de José Ramón desde el otro lado del mar, con la gente que queda, los vecinos que quedan, los parientes que quedan, lo que sea. Entonces, sí, el primer viaje me lo pagué yo, fue en el 2000. Me lo pagué yo y me llegué hasta Viraquinte. Estuve una semana más o menos. Y después, en 2002, gané una beca de investigación en Madrid. Y estando en Madrid, digo, bueno, más fácil. Me voy con el colectivo y hago otra investigación en su pueblo. En el 2002 fui que también localicé a Pozo, que vivía todavía, y vivía en La Coruña. Así que también lo conocí a Pozo, lo entrevisté, lo grabé, creo que fue la última vez que tocó la gaita, porque a los 6 meses más o menos falleció. Y bueno, ahora como para ir terminando un poco con esto, pero yo creo que va a dar como para un segundo reportaje segurísimo, porque nos estamos comiendo un montón de información que vos recabaste. Sí, uno se pone a hablar y... pero con respecto a los gaiteros de Argentina, que es extraordinaria, porque, por ejemplo, está bien, yo ya lo conocía, el viejo Feito, pero vos tenés toda la recopilación de la música de los gaiteros Feito, tenés la recopilación de conjuntos como yo, por ejemplo, hablamos el otro día, yo estaba hablando con José Manuel Gil, que es el Sí. de Gaita Gil, que es el que tiene la gaita de Cañizo, Sí. el gaiteiro Cañizo. Sí. Y bueno, vos tenés toda la información de quién fue Cañizo, qué tocaba Cañizo, con quién tocaba Cañizo, ¿me entendés? Y toda esa información la tenés toda vos completísima. Pero quiero tratar de terminar esta entrevista por lo menos hoy, y vamos a seguir seguramente una segunda entrevista más adelante, con la información fundamental que hiciste en Tiracolo de otro de los trabajos que vos tenés, además del de Dopazo. El de José Ramón no lo sacó Tiracolo, pero bueno, pero este sí, que es el de Os Monfortino, ¿sí? Ah, sí. Y que también fue tu primer maestro, Belino, como fue el mío, Sí. pero que vos hiciste un trabajo. A ver, yo tenía la experiencia de Avelino y la música que tocaba Avelino, de tocar con él, de tocar en los Monfortinos, de conocerlo, sí. Pero vos hiciste una labor muchísimo más importante con respecto a eso, y contame cómo hiciste todo ese trabajo científico, por favor. Bueno, claro, yo tuve mucho trato después que falleció Avelino, creo que en el 92 falleció, 91, tuve mucho trato con la viuda. Sí. Y entonces accedí a grabaciones inéditas de los Monfortinos, que habían grabado en discos de acetato. Ella conservaba todas las partituras también, bueno, fotografías de los viajes a Galicia, cuando Cheito Novo le hizo el homenaje en Vedra. Entonces, bueno, reuní toda esa documentación, más la poquita experiencia propia que tuve con Avelino, que fue poca, y me encargaron ese estudio que fue como el de Dopazo, ¿no? Un CD con un librito. Y ahí yo hice un esfuerzo extra. Es lo único que yo escribí en gallego. Claro, como todo idioma, tiene su lógica, su gramática, su sintaxis, pero también hay un espíritu de sonidos, de palabras, que no es lo mismo escribir en castellano que decir por lo mundo diante. Claro. La frase por lo mundo diante
expresa una cosmovisión que solamente por la migración gallega se entiende. Ni hablar de la morriña, ni hablar del concepto de airinios, etc. Entonces digo, yo esto tengo que escribirlo en gallego, directamente, no en castellano. Porque bueno, el folleto después salía también en inglés, ¿no? Francés. Me costó bastante. En esa época no había todavía corrector ortográfico en Word, como hay ahora. Estaba con el diccionario al lado, a ver cómo se conjugaba. Y encima yo tenía 4 gallegos distintos, el gallego medieval, que conozco por las cantigas, tenía el gallego de Ancares, tenía el gallego normativo, el gallego reintegracionista, entonces tenía una ensalada de fruta compleja, ¿no? No tengo estudios sistemáticos de gallego. Me gusta, lo entiendo, pero de ahí a escribir es otra cosa. Y la verdad que fue un esfuerzo, pero valió la pena. Quedé muy contento con ese CD. Y se lo dediqué a Pablo Meselani, que fue el que me hizo conocer a él. Lo gracioso es que cuando le di el CD de regalo, le digo, bueno, pero está dedicado. ¿Cómo que está dedicado? Si está envuelto. Sí, la dedicatoria está dentro. ¿Cómo que está dentro? Y se cagaba de risa. Claro, la dedicatoria está impresa. Digo, a ese nivel de agradecimiento uno tiene que tener siempre, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Que te guían en la vida. Así es. Y hay otro trabajo más, inclusive. Perdona, pero sí. Un minuto de este amigo que nombraste, el que tocó con Dopaso, que llegué a conocer, Ángel Feito. Sí. Un minuto de Ángel Feito, porque Feito, que lo grabé bastante y después le compré la gaita, él tenía el toque pechado de Dopaso y el toque picado de Dopaso. Él lo tenía y yo llegué a grabar, o sea, al grabarlo era como escuchar a Dopaso vivo. Claro. E incluso una vez, de casualidad, me invitó, que tenía que tocar en no sé dónde, y me invitó para que toquemos juntos. Bueno, fui. Una fiesta privada creo que era, algo así, ni me acuerdo. Pero el tocar con Ángel, que ya estaba retirado, pero el tocar con él, que tenía el grupo, ¿cómo era el grupo? Los Orenzanos, ¿cómo era el nombre? Ya me va a salir. Fue como vivir la experiencia de tocar con Dopaso. La verdad que es algo extraordinario. Quería rescatar eso de Feito. No, por supuesto. Inclusive, a ver, creo que el hijo de Dopaso toca en una de las películas de Lolita Torres.
grupo de do paso que se dedicó a lo que sería la orquesta característica. ¿Viste esas orquestas tipo Brunelli que hacen pasodobles, Sí. valses, rancheras, algún bayón? Un hijo de él tenía esa orquesta, que de hecho muchas obras que están publicadas, en realidad eran del padre, no eran de él. Ujú. Manuel también se llamaba, el hijo, Manuel Dopaso. Y después no, la tradición musical no siguió en la familia. No siguió Se nadie. cortó con él y los hijos, porque yo sé que los hijos con él tocaban. Tenía, creo que eran 6 hijos, de los cuales 4 estaban los 6, porque inclusive el más chico con la hija bailaban, que son las dos criaturas que están bailando en la película de Nini Marshall, Claro, claro, y los otros estaban tocando la gaita conjuntamente en los gaiteros de Vilaverde, claro. conjuntamente con Feito y conjuntamente con Sisto. O Exactamente, sea, los dos gaiteros que tocaban, además de los dos pasos, eran Feito y Sisto. exactamente. O sea que es algo extraordinario, extraordinario. Mira, el trabajo el trabajo que hiciste vos, digo, bueno, Manuel Dopaso, el de los Monfortinos, y además el de los hermanos Moreira, que el de los hermanos Ah, Moreira con el acordeón, que es algo extraordinario, que también pertenece a la música gallega. marcó una época. Los hermanos Moreira marcó una época en la música gallega con el tema del acordeón, y cómo ese repertorio volvió a estar vivo ahora en Galicia, ¿no? Obras bellísimas, obras bellísimas. El vals Recordando a Galicia, Sí. era la cortina musical del programa radial Recordando a Galicia, nada Bueno, menos. de hecho mi programa tiene el final ABC del partido de Corcubión. Claro. Sí, De los dos pasos. bellísimo. Cuando arranqué con el programa, arranqué con el ABC al principio y con el ABC al final. Ahora al principio lo cambié un poquito, le puse otra cosa, pero el final siempre tiene un resguardo especial porque el Corcubión los quiso mucho los hermanos Moreira, porque ensayaban y eran parte a tal punto había un amor intelectual entre los Moreira y el Corcubión que, bueno, le hicieron un tema dedicado al Corcubión, ¿no? Al ABC del Claro. partido de Corcubión. Era un grupo independiente, pero era como su centro de cabecera ese, llamémosle. Así es, así es. Y lo lindo de los Moreira, que ellos tenían su propio estudio discográfico. 2 hermanos eran peluqueros y en el subsuelo de la peluquería tenían el estudio discográfico donde grabaron sus discos. Sí, y de hecho hay otra anécdota que también mucha gente por ahí esto no lo sabe, que los hermanos Moreira eran 3 acordeones, Sí, pero 2 eran los hermanos Moreira, pero el tercer acordeón era el padre de Rodolfo García, el baterista de Almendra. exactamente. Renzo Masobrio. Uh-huh. No, Renzo Masobrio era otro, porque bueno, fueron cambiando algunos músicos a lo largo del tiempo. Sí, el que vos decís, creo que era el que tocaba el bajo, me parece, che, porque hay un bajo en las grabaciones. No, este era acordeonista, el padre de Rodolfo Pero bueno, García. ese era García de apellido. Claro. Ahora de memoria no me acuerdo, pero sí, es el padre de... Y bueno, y además este grupo, Los Moreira... Y el cantante del grupo de los Moreira era Campitos. Campos. Y no solamente era el cantante. Estos son a veces pequeños trucos que hay que hacer entre la diferencia entre la música en vivo y la grabada, que la grabada no es un reflejo de lo que sucedió en el pasado, porque si uno escucha las grabaciones de los Moreira, tiene un estilo, digamos, enchebre, ¿no? Digo por la percusión. Ahora, en vivo, tocaban con batería. Claro. Y la tocaba Campos, Claro. la batería. Pero él me dijo, cuando fuimos a grabar, elegimos poner la percusión tradicional porque si no iba a ser muy, muy rupturista para el oído del consumidor, ¿no? Que era la colectividad. Entonces, bueno, una cosa son las grabaciones de los Moreira
que las conocemos, y otra cosa como sonaba en vivo. Exactamente, son dos cosas totalmente distintas. Pablo, yo te tengo que agradecer. Mira, yo me quedaría hablando con vos horas enteras, pero lamentablemente el programa tiene un tiempo determinado en el cual tengo que tratar de ceñirme dentro de él, un poquito más, un poquito menos, no joroba, porque la gente ya sabe de memoria que esto va grabado y sale todos los viernes, desde las 0 horas. Hay veces que sale los sábados, entre los viernes y los sábados normalmente sale el programa. Pero yo te quiero agradecer sinceramente de todo corazón, primero la responsabilidad que tomaste, que lo empezaste como un hobby, pero es como digo siempre yo, muchas veces nosotros tomamos unos hobbies y parecemos como el colmo del cartero, que los días libres sale a caminar, ¿me entendés? O algo por el estilo. Y a vos te pasó lo mismo, porque dentro de tu trabajo, que es la musicología, conseguiste una de las cosas más importantes que tenemos los gallegos hoy, que es toda la recuperación de nuestro folclore gallego acá en la emigración de este lado del charco, y que vos tenés el 99,99% de toda esa responsabilidad, y que espero que de alguna manera se pueda resguardar en algún museo o en el mismo Instituto Carlos Vega o algo por el estilo, para que eso el día de mañana no caiga en saco roto y podamos de alguna manera ir a buscar la información ahí, mientras que esté vos está todo bien, no pasa nada, ¿viste? Sí. Lo vamos y te preguntamos, pero eso el día de mañana, ¿viste? Tiene que estar resguardado de alguna manera. Sí, desde ya. Sí, hay un montón de temas que quedan pendientes. La vez que viene podemos hablar de la Patagonia, las veces que estuve en Patagonia, también muy interesante las colectividades, los grupos gallegos que hay ahí en Patagonia, Uruguay mismo también, muy interesante. Sí, especialmente con los gaiteros Pino y con el otro gaitero también, que fueron los dos gaiteros, el primo de Portela. El primo de Portela, sí. Sí. Y demás, sí. Mira, si es por hablar, también están los gaiteros en el norte, en Santa Fe, que había un gaitero muy famoso, que también vos lo conociste, que llegó a ser presidente del Centro Gallego de Santa Fe. Mira, el otro día, casualmente conversando con también, a ver, vuelvo a la casualidad porque hablé de vuelta con José Manuel Gil y me mostró un puntero que se lo compró un tipo acá en Buenos Aires, que está fabricado en Córdoba, Argentina. Mirá. Y que es como una especie de clarinete, es una cosa rarísima, porque vos ves ese puntero y son como el puntero de Avelino el Flaco. Vos te acordarás del puntero de Avelino el Flaco, que tocaba en tres tonalidades, porque lo tenía, viste, adaptado como si fuera un clarinete. Claro. Así que, es más, te voy a mandar la grabación, que yo la debo tener, le voy a pedir a José Manuel que me mande una foto de ese puntero, porque te lo voy a enviar para que lo veas. Buenísimo, dale, sí. Buenísimo. Así que, y te digo sinceramente, vos tenés todo un trabajo que es algo extraordinario y que por supuesto lamentablemente no lo puedo meter en un programa solo. O sea, tenemos que seguir hablando de esto. Y quiero que hablemos también del aporte que hizo la próxima el AGA a la colectividad gallega, ¿no? Dale. De Karina Fragoso y de toda la gente que trabajó en eso. Así que bueno, Pablo, yo te mando un abrazo grande y como siempre digo, en nombre del ABC del Partido de Corcubión, su presidente, don Carlos Amejeira, y toda la comisión directiva, te queremos agradecer de todo corazón que nos des la oportunidad de poder conversar y poder mostrarnos un poco de historia de lo que es nuestra emigración, ¿no? Bueno, gracias a vos, Daniel. Bueno, un beso grande, Pablo. Un beso, estamos en contacto. Gracias,
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Queremos agradecerles a todos, como siempre, que estén ahí del otro lado escuchando estos programas, que son nada más y nada menos que testimonios importantísimos que hacen a la esencia de lo que es nuestra colectividad gallega, tanto de este lado del charco como los gallegos que están del otro lado del charco, que son a nosa xente moitas veces da Costa da Morte e sino de outros lados tamén de Galicia. E por qué no tamén de la península ibérica, con tantos gallegos desperdigados que hai por aí e con tantos gallegos que tamén hai desperdigados por Europa, ¿sí? Por Suiza, por Inglaterra, por Holanda, por infinidad de lugares. Hay un montón de gallegos, hemos hablado también con gallegos de Latinoamérica, de Chile, de Venezuela, que hemos hablado con la gente de la Hermandad Gallega de Venezuela, hemos hablado con el Centro Gallego de México, con el Centro Gallego de Costa Rica hemos llegado a hablar. Así que imagínense, esto es nada más y nada menos que una unión, si se quiere, de lo que es nuestro trabajo de colectividad como gallegos desperdigados por todo el mundo. Y este testimonio que nos dio Pablo Sirio nos refleja fielmente cuál es el legado que dejamos nosotros como gallegos aquí en la República Argentina, en Buenos Aires, más para ser más específicamente. Y él, como dijo ya, tenemos para un segundo programa, con el cual también nos vamos a explayar un poco más, con testimonios de trabajos hechos en el sur argentino, en toda la República, no solamente en la capital. Porque nosotros, claro, hablamos muchas veces de la capital federal porque lo vemos como que los gallegos vinieron a la capital y se quedaron acá. No fue así. Mar del Plata, en el sur, en el centro gallego que hay en Río Grande, el Centro Gallego de Ushuaia, el Centro Gallego de Río Gallegos, el Centro Gallego de Comodoro Rivadavia, el Centro Gallego de Esquel. Hay gallegos por todos lados y todo esto es un testimonio fiel de lo que es la muestra folclórica que nos han dejado, que han traído arraigado en su corazón. Ahora quisiera terminar con algo muy específico. Hay una grabación de una pieza que tocó en los años 80 el conjunto Galicia, que estaba don Manuel Urbano García tocando la gaita en ese grupo y tocaba Troncoso el tambor, me acuerdo perfectamente, y el hermano de Troncoso tocaba el bombo inclusive en aquel momento. Son personas que yo he conocido en mi niñez y que la verdad fueron muy buenas personas, excelentes, además tocaban. El conjunto Galicia tocaba que había que sacarse el sombrero cada vez que escuchabas eso. Por eso digo, don Manuel Urbano García era un gaiteirazo, pero de los que no hay, O sea, uno lo ve inclusive tocando, por ejemplo, cuando tocaron Festecheira o Festa Naeira ahí en la película Carmiña, ¿no? No, Carmiña no fue. Sí, Carmiña, con María de los Ángeles Medrano, exactamente. Y bueno, más allá de eso, el conjunto Galicia tocó un tema que se llama, le vamos a decir el nombre exactamente, Celosía Gitana, que es un paso doble. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿para qué sirve una recolleita como la que hizo Pablo Sirio de este tema, Celosía Gitana, por el conjunto Galicia? Bueno, la recolleita va a servir exactamente para lo que voy a mostrar después. Exactamente seguido de cuando lo toca el conjunto Galicia, ¿sí? Va a venir una grabación que la hizo el conjunto Sisto en el año 2025, o sea, el que estamos corriendo, en un Xerán
o más específicamente en una foliada que se hizo ahí en Galicia, exactamente. Para que vean que el documento, gracias a ese documento, hoy se puede salvar una pieza que era de los años 50 o de los años 40, que hubiera desaparecido si no hubiera estado la grabación que hizo Pablo Sirio para poder recuperar esta pieza tan hermosa y que hoy en día se considera más que un tema español o, si se quiere, de la península ibérica, de la copla o de lo que sea, se considera un pasodoble casi gallego, directamente, ¿sí? Por el valor documental que tienen. Así que voy a terminar el programa con esto, con las dos versiones de Celosía Gitana. La primera, Conjunto Galicia, ¿sí? Y la segunda, Manuel Sisto Blanco, con Eduardo Sisto Mellir y con Inesita Blanco, ¿sí? Tocando el Conjunto Sisto, la misma pieza en el 2025. Y con esto los dejo hasta la semana que viene, si Dios quiere. Les mando un beso grande y muchas gracias por estar ahí. Chao. Bueno, moi boas tardes a todos. Estamos encantadirmos de hoxe poder estar aquí en Sada,
gracias aos nosos amigos de Nova Troula, e despois deste maravilloso grupo de Cabrales de Asturias, pois imos a interpretar algunhas pezas dos nosos gaiteiros, de aqueles que emigraron. Entón imos facer o repertorio que eles facían alá en América. Espero que sexa de voso agrado e encantadirmos de compartires con vos este serán aquí en Sada. Graciñas. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.